Todos en el aula se rieron cuando el profesor vertió una taza de café caliente sobre la cabeza de un alumno. Pensó que lo había humillado delante de todos y que había ganado. Pero, solo unos segundos después, se abrió la puerta y entró su padre, Chuck Norris. Lo que sucedió a continuación los dejó a todos boquiabiertos. Suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos ves. El primer día en la nueva escuela amaneció envuelto en una mezcla de nervios y expectativas que parecía flotar en el aire como una niebla invisible. Los pasillos vibraban con un bullicio constante, el choque metálico de los casilleros abriéndose y cerrándose, las voces de cientos de adolescentes superponiéndose unas a otras, el chirriar de las zapatillas sobre el suelo encerado. Era el sonido cotidiano de cualquier instituto, un ruido que contenía a la vez rutina y caos, pero para Dakota Alan Norris significaba mucho más que eso. No era simplemente el inicio de un semestre más. Era el comienzo de una batalla silenciosa que aún no tenía nombre, aunque él intuía que se aproximaba. Entró al edificio con el paso firme, la mochila colgando de un solo hombro y la mirada fija hacia adelante. Su porte recordaba más al de un atleta que se prepara para la competencia que al de un muchacho que simplemente busca su aula. Desde niño había heredado la calma inmutable de su padre, aquella quietud que parecía desafiar cualquier turbulencia externa. No necesitaba palabras ni gestos para transmitir seguridad. Bastaba su forma de andar erguido, su respiración controlada, el modo en que ocupaba el espacio sin imponerse y sin ocultarse. Sin embargo, en cuanto avanzó unos metros, supo que esa calma sería puesta a prueba. Sentía las miradas clavándose en su espalda. Escuchaba los susurros brotando a sus costados, como cuchicheos cargados de curiosidad. «Ese es, ¿verdad? Norris», murmuró alguien cerca de los casilleros. «El hijo de Chuck Norris». Dakota no se inmutó. Estaba acostumbrado. Durante toda su vida había cargado con el peso del apellido, con los mitos, las bromas, las exageraciones que circulaban de boca en boca y que casi nunca tenían que ver con la realidad. Para la mayoría de los desconocidos, él no era un individuo con su propio carácter. Era simplemente el hijo de. Aprendió hace tiempo que no valía la pena discutir ni corregir a nadie. El silencio, le había enseñado su padre, a menudo es la respuesta más poderosa. Pasó junto a un grupo de chicos recostados contra la pared. Ellos ensancharon las sonrisas apenas lo vieron, como si hubieran encontrado una presa fácil. Esperaban alguna reacción, una mueca, un gesto de fastidio, una palabra de enojo, algo que confirmara el rumor, algo que los divirtiera. Pero Dakota mantuvo la vista al frente, con pasos medidos y seguros. No dio la menor señal de haberlos escuchado. Las risas brotaron detrás de él, aunque llevaban un matiz extraño, como si ni siquiera los que reían estuvieran completamente convencidos de su propia burla. La mañana transcurrió entre presentaciones breves y cambios de salón. Los maestros leían las listas de nombres. Los alumnos se ubicaban en asientos que pronto se volverían rutinarios. Dakota se sentaba siempre en las filas intermedias. No buscaba esconderse en la retaguardia ni llamar la atención en la primera fila. Tomaba apuntes con letra clara, se mantenía atento, y cuando alguien lo observaba con curiosidad, él no hacía más que devolver la atención con un gesto sereno. Los demás titubeaban. Algunos querían hablarle, otros preferían mantenerse a distancia, como si el apellido que cargaba lo envolviera en una barrera invisible. El momento decisivo llegó en la clase de historia. La puerta se abrió y apareció el profesor Dalton, un hombre alto, de hombros anchos y cabello grisáceo, que peinaba hacia atrás con esmero. Su reputación ya circulaba en los pasillos, sarcástico, exigente, rápido para ridiculizar a quien se descuidara. Era el tipo de maestro que no necesitaba alzar la voz para imponerse. Su sola presencia creaba silencio. Dakota se sentó en una fila central, desplegó su cuaderno y esperó. No tuvo que aguardar mucho. Apenas el profesor pasó lista, sus ojos se detuvieron en el nuevo apellido. Dakota Norris, pronunció con una sonrisa que no era de bienvenida, sino de cálculo. El murmullo se propagó entre los alumnos como un fuego rápido. Risas contenidas, miradas cómplices. Un zumbido que llenó la sala. Dalton fingió sorpresa. ¿Alguna relación con...? Bueno, ya saben. Las carcajadas estallaron con más fuerza.
Varios se giraron hacia él esperando algún gesto, una confirmación que alimentara el espectáculo. Dakota simplemente asintió con la cabeza, sin añadir palabra. Interesante, prosiguió Dalton con un brillo burlón en los ojos. Esperemos que esta clase de historia no requiera patadas giratorias para mantenerse despiertos. El salón retumbó de risas. Algunos sacaron los teléfonos bajo el pupitre, enviando mensajes apresurados. El hijo de Norris había sido señalado. Dakota permaneció inmóvil, escribiendo la fecha en su cuaderno. Por dentro, reconocía el tono. No era una broma ligera, era un ataque medido, un movimiento inicial. Había visto hombres como Dalton antes, adultos que confundían autoridad con humillación, que medían su fuerza en la capacidad de degradar a los demás. La lección avanzó, pero Dalton no perdía ocasión de lanzar dardos. Cuando Dakota respondió con precisión a una pregunta, el profesor levantó las cejas con fingida sorpresa. Vaya, parece que el muchacho Norris sabe algo más que anécdotas de artes marciales. ¿Quién lo diría? Las risas resonaron otra vez. Más cómodas ahora, más seguras bajo la protección del maestro. Dakota dejó que las palabras se disolvieran. Su padre siempre le enseñó que la disciplina no consistía en reaccionar al primer golpe, sino en permanecer firme hasta encontrar el momento adecuado. En artes marciales, el silencio y la quietud podían ser la defensa más sólida. Aunque sentía cómo la corriente del ridículo se alzaba en su contra, eligió mantenerse sereno. Sabía que aquello no era un simple comentario pasajero. Era el inicio de un juego cruel en el que Dalton había decidido convertirlo en protagonista involuntario. Cuando sonó la campana, los alumnos se abalanzaron hacia la puerta entre conversaciones y carcajadas. Algunos se detuvieron a mirarlo de reojo, midiendo su reacción. Dakota guardó sus cosas con calma y salió al pasillo, arrastrado por la marea de estudiantes que lo rodeaba. El bullicio de la escuela volvió a engullirlo, pero en su interior permanecía la claridad de lo que había ocurrido. Dalton lo había marcado, y aquello no se detendría aquí. Al pasar junto a una vitrina de trofeos, vio su propio reflejo en el cristal. Un joven alto, erguido, rostro sereno. A cualquiera le habría parecido indiferente, ajeno al tumulto, pero detrás de sus ojos se alzaba un pensamiento firme. Esto recién comenzaba, y el terreno de batalla ya estaba trazado. No sabía aún hasta dónde llegaría el profesor, ni qué tan despiadada sería la burla. Pero había heredado lecciones que no podían borrarse. Mantener la calma, sostener la mirada, no entregar jamás el control. La primera página de su vida en la nueva escuela acababa de escribirse, y en ella se dibujaba la silueta de un conflicto que pronto crecería como un incendio. El eco de las risas todavía flotaba en su memoria, junto con la sonrisa del maestro. Sin embargo, mientras avanzaba hacia la siguiente clase, Dakota ya se estaba preparando. Sabía que la verdadera lucha no era contra los golpes visibles, sino contra las heridas invisibles que las palabras podían dejar. Y estaba dispuesto a enfrentarlo. El segundo día en la escuela amaneció con una sensación engañosamente tranquila. Dakota se levantó temprano como siempre, preparó su mochila, desayunó en silencio y repasó mentalmente la rutina que había decidido seguir. Caminar erguido, no mirar a los lados más de lo necesario, responder con calma y mantener los ojos fijos en el objetivo. La disciplina, se decía a sí mismo, no era solo para el tatami, era también para estos pasillos abarrotados de voces que parecían cuchichear su apellido en cada esquina. Sin embargo, en cuanto atravesó las puertas principales del instituto, comprendió que la semilla plantada el día anterior había comenzado a germinar. El murmullo de los estudiantes era más insistente, las risas más descaradas, y allí donde se detenía escuchaba la repetición de su apellido como un estribillo convertido en broma. Apenas llegó al salón de historia, el aire cargado de curiosidad lo envolvió. Los compañeros se giraban a mirarlo con más descaro que el día anterior. Algunos disimulaban mal, otros lo hacían abiertamente, esperando cualquier señal de incomodidad. Dakota se limitó a caminar hasta su asiento con la misma calma estudiada. Abrió su cuaderno y dejó que la mirada se perdiera en la primera página en blanco. Sentía las carcajadas apenas contenidas, los codazos, los gestos burlones, pero no levantó la vista. El profesor Dalton no tardó en entrar. Con paso seguro, con una taza de café en la mano,
y esa media sonrisa que parecía anunciar que ya había planeado su espectáculo para la jornada. Acomodó sus papeles en el escritorio, recorrió con la mirada al grupo y se detuvo, como era de esperar, en Dakota. El silencio momentáneo de los estudiantes se transformó en expectativa. «Señor Norris», dijo el maestro, alargando las sílabas con deleite, «ya que parece usted tan seguro de sí mismo, ¿por qué no nos explica cuál fue la causa principal de la guerra del Peloponeso?» La clase entera giró la cabeza hacia él. Dakota cerró su cuaderno con suavidad y respondió con voz serena, exponiendo los motivos económicos, las rivalidades entre Atenas y Esparta, la fragilidad de las alianzas. Habló con claridad y precisión, sin titubeos. Cuando terminó por un instante, la sala quedó en silencio, como si no supieran cómo reaccionar, pero Dalton no lo permitió. «Impresionante», comentó con sarcasmo. ¿Eso lo aprendió en medio de una sesión de patadas voladoras con su padre? ¿O de verdad leyó el libro? Las risas estallaron de inmediato. Algunos golpearon las mesas con las manos. Otros fingieron asombro. Dakota se sentó de nuevo, abrió su cuaderno y volvió a escribir como si nada hubiera ocurrido. No había en su rostro ni una chispa de enojo. Ese mismo patrón se repitió a lo largo de la semana. Dalton parecía disfrutar de tener una marioneta silenciosa que soportaba sin rechistar cada burla. Cuando Dakota respondía rápido, lo acusaba de presumido. Cuando tardaba unos segundos en pensar, lo señalaba como indeciso. Si entregaba un trabajo prolijo, Dalton insinuaba que alguien le había ayudado. Si cometía un mínimo error, lo magnificaba hasta convertirlo en un desastre. El salón entero aprendía a reír en coro, como si el maestro marcara la cadencia de un espectáculo macabro. En los pasillos, la influencia de Dalton se expandió como mancha de aceite. Las bromas eran siempre las mismas, repetitivas, pero cada vez más hirientes por la insistencia. «Cuidado, que no te dé una patada de karate», decían unos. «¿Dónde está tu doble de acción?», preguntaban otros. Dakota los escuchaba y no respondía. Pasaba entre ellos como una roca en medio de la corriente. Su silencio confundía a algunos, irritaba a otros, pero nunca daba la satisfacción de una reacción. Una tarde, después de recibir un examen con una calificación sorprendentemente baja, a pesar de haber escrito respuestas impecables, se quedó sentado en su pupitre cuando el resto de la clase ya había salido. Observó las marcas rojas que Dalton había dejado en su trabajo, comentarios vagos, críticas sin fundamento, estructura débil, falta de claridad, superficial, nada que señalara un error real, nada que sirviera para aprender, solo heridas escritas con tinta roja. Mientras contemplaba la hoja, un estudiante que pasaba junto a él se detuvo lo suficiente para leer la nota. Se rió en voz baja y dijo, «Parece que ser un Norris no te hace listo». Después desapareció por la puerta, dejando a Dakota solo con el zumbido en los oídos. Esa noche, de regreso a casa, se dirigió directamente al garaje donde su padre había instalado un pequeño gimnasio personal. Se vendó los puños con calma, golpeó el saco pesado una y otra vez, liberando cada fragmento de la tensión acumulada. Sus movimientos eran precisos, controlados, casi rituales. No peleaba contra el saco, peleaba contra el peso invisible de las burlas, contra las palabras que se repetían en los pasillos, contra la injusticia de un hombre que había decidido aplastarlo para alimentar su propia autoridad. Recordó las frases que su padre le había repetido incontables veces. La disciplina es hacer lo correcto, incluso cuando el orgullo te dice lo contrario. El control es la verdadera fuerza. Golpe tras golpe, respiración tras respiración. Trataba de grabar esas palabras más hondo en su mente, como un ancla que lo mantuviera firme. Al día siguiente, Dalton subió la apuesta. Anunció un examen sorpresa con una sonrisa torcida, como si ya anticipara el desenlace. Cuando Dakota entregó su hoja, estaba seguro de cada respuesta. No había espacio para la duda. Sin embargo, al día siguiente, cuando devolvió los trabajos, Dalton anunció en voz alta, «Norris, 65». El salón estalló en murmullos y risas. «Ya ven, ni el apellido ayuda en los exámenes», murmuró alguien. Dakota apretó la mandíbula, pero mantuvo la calma. Sabía que había contestado bien, sabía que aquella nota era una farsa, pero discutir no serviría de nada.
Dalton siempre tendría la última palabra. Que esto sea una lección, dijo el profesor, mirando a toda la clase y deteniéndose en él. Los nombres no aprueban exámenes. El trabajo lo hace. La mueca de satisfacción en su rostro fue más dolorosa que la calificación. La sala volvió a reír. Dakota recogió su hoja, la guardó y no pronunció palabra. Al salir del aula, sintió las miradas clavadas en su espalda, escuchó las imitaciones burlescas de su apellido. Caminó despacio, con la serenidad habitual, pero por dentro el fuego se extendía. Cada noche volvía al garaje. Cada golpe contra el saco era un recordatorio de que resistir no significaba rendirse. Sabía que Dalton no buscaba enseñar la historia, buscaba quebrarlo, pero también comprendía que si cedía a la rabia, perdería la batalla que más le importaba, la de mantenerse dueño de sí mismo. Sin embargo, esa convicción pesaba cada vez más. El silencio que había elegido como escudo empezaba a sentirse como una carga insoportable. Los días transcurrieron con una rutina casi predecible. El saludo burlón de Dalton, las risas de la clase, los comentarios en los pasillos, la calma de Dakota que parecía inmutable. Pero bajo esa superficie serena, la presión crecía. El muchacho comprendía que esto ya no era un simple juego de humillación pasajera, era una guerra personal. Dalton había decidido usarlo como ejemplo, como objeto de burla constante para reforzar su poder frente a los demás. Y Dakota, con cada día que pasaba, sentía más fuerte el peso de su apellido, no como un privilegio, sino como una cadena que lo arrastraba a esa arena de combate donde debía resistir sin rendirse. En la soledad de su cuarto, antes de dormir, se descubría pensando si estaba equivocado al no contar nada a su padre. Bastaba una palabra, un gesto, y Chuck Norris intervendría. Pero él lo rechazaba una y otra vez. ¿Cómo demostraría su propia fuerza si corría a refugiarse? ¿Qué clase de hombre sería si no era capaz de soportar por sí mismo el desprecio de un profesor? El orgullo lo empujaba a callar. El honor lo mantenía erguido. Sin embargo, en el fondo, empezaba a preguntarse cuánto tiempo más podría sostener aquel muro de silencio. La segunda semana concluyó con la certeza de que la batalla estaba apenas comenzando. Dalton había tejido una red de humillaciones cotidianas que ya no necesitaba demasiado esfuerzo. Los alumnos sabían cómo reaccionar. Las bromas circulaban solas. El maestro solo tenía que dar una señal. Y el resto lo seguía. Dakota resistía, caminando por los pasillos como una sombra tranquila, pero cada mirada, cada risa, cada murmullo era una piedra más en la montaña que debía cargar. Y en su interior empezaba a formarse una convicción. Aquella guerra no se detendría mientras él permaneciera en silencio absoluto. Tarde o temprano, algo tendría que romperse. El eco de las risas todavía retumbaba en la memoria de Dakota cuando comenzó la tercera semana en la escuela. Cada mañana cruzaba las mismas puertas, recorría los mismos pasillos y escuchaba los mismos comentarios disfrazados de chistes. Ya no eran necesarias las presentaciones ni los rumores iniciales. Todos sabían cuál era el papel que se esperaba de él en aquel escenario. El profesor Dalton había logrado lo que se proponía, convertirlo en el centro de un espectáculo que se repetía con la precisión de un ritual. A los estudiantes no les sorprendía ya. Era parte de la rutina como el timbre o el murmullo de los pasillos. El salón de historia se había transformado en un teatro. Dalton era el director y los alumnos, el público dispuesto a reírse de cada gesto, de cada comentario sarcástico. Cuando Dakota respondía con rapidez, el profesor fingía asombro y decía que se trataba de alguien que solo quería presumir. Si dudaba unos segundos antes de hablar, lo señalaba como indeciso, incapaz de pensar por sí mismo. Si entregaba un trabajo prolijo y bien fundamentado, insinuaba que otro lo había hecho por él. Si encontraba un mínimo error, lo magnificaba como un fracaso monumental. No había espacio para la neutralidad. Cualquier acción de Dakota era utilizada en su contra. El joven se aferraba al silencio como a un escudo. Su rostro permanecía sereno, sus manos se movían con calma para abrir el cuaderno. Sus respuestas eran firmes, aunque supiera que serían retorcidas y devueltas como arma. El silencio se convertía en su manera de resistir, en la práctica más difícil de las enseñanzas de su padre. No reaccionar cuando todo el cuerpo le pedía hacerlo.
no defenderse con palabras ni gestos, sino sostener la mirada y la calma. Era un ejercicio que desgastaba más que cualquier entrenamiento físico. Cada día era una prueba de autocontrol, un combate invisible que libraba sin que nadie lo comprendiera. Dalton parecía disfrutar de esa quietud tanto como de las risas. Lo interpretaba como señal de debilidad, como un triunfo de su estrategia. El silencio del muchacho le daba espacio para brillar, para presentarse como un hombre agudo que sabía poner a los hijos de celebridades en su lugar. Cada comentario suyo era recibido por carcajadas, y cada carcajada era un ladrillo más en la pared que aislaba a Dakota del resto de sus compañeros. Fuera del aula, las consecuencias eran igual de visibles. Los pasillos se llenaban de imitaciones torpes, chicos que levantaban la pierna en un gesto caricaturesco, otros que fingían pelear contra un enemigo invisible mientras reían. A Dakota lo señalaban al pasar, lo llamaban Karate Kid o héroe de películas malas. Las bromas no eran ingeniosas, pero no lo necesitaban. Su repetición constante era suficiente para desgastar, para crear una atmósfera en la que todos participaban, incluso aquellos que no sentían verdadera animadversión hacia él. La masa encontraba en el ridículo un punto de unión, y eso era lo que hacía más peligroso el juego de Dalton. Sin embargo, había algo en la postura de Dakota que comenzaba a incomodar a algunos. El muchacho nunca respondía, nunca se rebajaba al nivel de los insultos, nunca se dejaba arrastrar por la rabia. Caminaba erguido, con pasos firmes, sin dar la satisfacción de un gesto de derrota. Ese silencio, que muchos interpretaban como debilidad, para algunos resultaba inquietante. Había en él una resistencia difícil de comprender, una fortaleza que, aunque no se manifestaba en golpes ni en palabras, se percibía en su calma inmutable. Las noches se habían convertido en su refugio. Apenas regresaba a casa, después de cenar en silencio y responder con frases breves a las preguntas de su padre, se dirigía al garaje donde lo esperaba el saco de boxeo colgado del techo. Se vendaba las manos con cuidado, ajustaba cada nudo con precisión y comenzaba a golpear. No eran golpes desordenados ni furiosos, eran combinaciones entrenadas, secuencias repetidas una y otra vez hasta grabarse en la memoria muscular. Su respiración acompañaba cada movimiento. El sudor corría por su rostro y la piel de sus nudillos ardía bajo las vendas. Golpear el saco no era un desahogo, era un recordatorio. Allí, en la disciplina, estaba su fuerza. Recordaba la voz de su padre, la calma con la que siempre le decía que la verdadera victoria no estaba en derrotar al otro, sino en no dejarse derrotar por uno mismo. En más de una ocasión, durante esos entrenamientos solitarios, Dakota pensó en contar la verdad. Bastaba una frase, un gesto, y su padre intervendría. Sabía que Chuck Norris no permitiría que un maestro con complejo de superioridad humillara a su hijo. Pero cada vez que la idea se le cruzaba, la rechazaba. Contarle a su padre sería admitir que no podía soportarlo solo. Sería aceptar que su fortaleza no era suficiente. El orgullo le imponía silencio. El honor lo obligaba a resistir. Y así la carga se hacía más pesada, pero también más suya. Dalton, mientras tanto, se volvía cada vez más descarado. Sus comentarios escritos en los trabajos de Dakota eran prueba de su intención. Marcas rojas que no corregían, solo herían. Palabras como pobre estructura, sin profundidad, falto de ideas, cubrían las páginas con crueldad. El joven sabía que sus respuestas eran correctas, sabía que había razonado con lógica y claridad, pero el maestro no estaba interesado en enseñar. Estaba interesado en demostrar poder, y lo hacía usando la pluma como un látigo. Algunos estudiantes comenzaban a notar la injusticia. Lo comentaban en voz baja, sin atreverse a decirlo en voz alta. Un par de ellos incluso dejaban de reír cuando Dalton lanzaba su chiste diario. Pero la mayoría prefería callar. Era más fácil seguir la corriente, más cómodo reírse que enfrentarse al maestro. El miedo a convertirse en la siguiente víctima mantenía a todos en silencio. El aula se volvió cada vez más opresiva. Cada día que pasaba, Dakota sentía que las paredes lo apretaban un poco más, que el aire se volvía más denso. El espectáculo se repetía con tanta naturalidad que parecía imposible romperlo.
Dalton estaba convencido de que su dominio era absoluto, y los alumnos, acostumbrados ya a las rutinas, esperaban cada nuevo episodio con ansias morbosas. Para ellos, se había convertido en entretenimiento. Para Dakota, en un campo de batalla invisible donde se jugaba algo mucho más importante que unas simples notas. Sabía que su silencio no podía durar eternamente. Cada día soportaba, cada día aguantaba, cada día repetía el mismo ejercicio de autocontrol. Pero en su interior comenzaba a crecer una certeza. Tarde o temprano, Dalton iría demasiado lejos, y entonces su calma sería puesta a prueba como nunca antes. La tercera semana terminó con esa sensación flotando en el aire, una tensión latente que todos podían sentir, aunque nadie la nombrara. Las risas seguían, los comentarios continuaban, pero había en ellos un tono distinto, como si algunos empezaran a preguntarse hasta dónde podría llegar aquel juego cruel. Dakota, mientras caminaba por el pasillo con la misma serenidad de siempre, lo presentía con claridad. El huracán aún no había mostrado toda su fuerza, y cuando lo hiciera, nada volvería a ser igual. El final de aquella tercera semana dejó en el aire una tensión casi palpable. Era como si todo el instituto hubiera comenzado a respirar al ritmo de un espectáculo que se repetía cada día en el salón de historia. Nadie lo decía en voz alta, pero todos lo esperaban. El momento en que el profesor Dalton volvería a señalar a Dakota, la nueva humillación que haría reír al grupo, la broma cruel que confirmaría su poder. Para muchos alumnos ya no se trataba de aprender ni de escuchar una clase, sino de presenciar un acto de entretenimiento cotidiano. Y la víctima, silenciosa y firme, seguía siendo la misma. El lunes siguiente, Dakota entró al aula con la calma de siempre. Su cuaderno bajo el brazo, su mirada recta, el paso firme. No se detuvo a mirar a nadie. No respondió a las miradas que lo escrutaban en busca de un signo de flaqueza. El salón olía a polvo de tiza y a café recién servido, porque Dalton ya estaba allí, con la taza humeante en el escritorio. El profesor lo observó entrar con esa media sonrisa que nunca anticipaba nada bueno. La clase comenzó como tantas otras. Dalton hablaba de procesos históricos, de revoluciones y líderes caídos, pero su voz tenía un matiz distinto, una cadencia que sugería que estaba preparando algo. Los alumnos lo percibieron y se removieron en sus asientos con nerviosismo expectante. Algunos sacaron el teléfono disimuladamente, como si intuyeran que habría material para compartir más tarde. El propio Dakota lo notaba. El aire en el salón se volvía más denso, más pesado, como antes de una tormenta. De repente Dalton interrumpió la explicación y fijó los ojos en él. «Señor Norris, ¿por qué no nos ilumina?», dijo, y su voz se cargó de esa teatralidad que todos reconocían. «Explique a la clase por qué fracasan las revoluciones». Dakota cerró lentamente su cuaderno. Se levantó y respondió con la serenidad que lo caracterizaba. Habló de la ruptura de alianzas, de la ambición que consume los ideales, de la fragilidad de los liderazgos frente a la presión del poder. Su voz era clara y firme. Por un instante, incluso los alumnos más distraídos guardaron silencio, atrapados por la contundencia de su exposición. Dalton asintió, pero lo hizo con un gesto cargado de burla. «Interesante», comentó. «Suena más a un discurso ensayado en la mesa de la cena que a un pensamiento propio». La risa brotó de nuevo, como si aquel gesto burlón fuera la señal que todos esperaban. Dakota regresó a su asiento sin alterar el gesto, y aunque por dentro la indignación ardía como fuego, su rostro era una máscara de calma. Los días siguientes repitieron el mismo patrón, pero Dalton estaba decidido a subir la apuesta. Comenzó a devolver ensayos con calificaciones ridículamente bajas. Las hojas de Dakota, llenas de razonamientos sólidos y ejemplos bien desarrollados, aparecían manchadas de rojo con frases vacías. Débil, sin claridad, insuficiente. Los demás alumnos veían la disparidad, pero no decían nada. La mayoría se limitaba a reír cuando Dalton anunciaba en voz alta la nota, como si el número fuera un chiste en sí mismo. El viernes, el ambiente estaba más cargado que nunca. Los estudiantes entraban al aula con una excitación difícil de disimular. Algo iba a pasar, lo sentían. Dalton estaba sentado detrás de su escritorio, con la taza de café en la mano,
sorbiendo con tranquilidad exagerada. Su mirada recorría la sala como la de un actor que se asegura de que todos los espectadores estén atentos antes de comenzar su número principal. La lección apenas llevaba unos minutos cuando Dalton se levantó con la taza todavía humeante en la mano. Paseó lentamente por el frente del aula, hablando de revoluciones y fracasos, pero sus ojos no dejaban de dirigirse hacia Dakota. El murmullo de los estudiantes crecía en intensidad. Era evidente que el profesor preparaba un golpe más cruel que todos los anteriores. Finalmente se detuvo frente al pupitre de Dakota. «Veamos cuán tranquilo puede mantenerse el señor Norris», dijo con una voz baja pero lo suficientemente fuerte para que todos escucharan. Y sin más, inclinó la taza y vació el café caliente sobre su cabeza. El líquido oscuro chorreó por el cabello del muchacho, resbaló por su frente y empapó su camisa. Un olor amargo y penetrante llenó la sala. Hubo un instante de silencio absoluto, como si nadie pudiera creer lo que había visto. Y de inmediato el estallido. Gritos, carcajadas, teléfonos levantados en el aire grabando cada detalle. El rostro satisfecho de Dalton contrastaba con la sorpresa colectiva. Dakota permaneció inmóvil. Sentía el calor del café deslizándose por su piel, la tela pegajosa contra su cuerpo. Pero no levantó la voz ni hizo un gesto brusco. Solo alzó lentamente la vista y fijó sus ojos en los de Dalton. Había en esa mirada una calma tan profunda que cortó de raíz algunas de las risas. «¿Cree que esto lo hace fuerte?», preguntó en voz baja. No tuvo que gritar. Sus palabras se escucharon en todo el salón, cargadas de un peso inesperado. El murmullo se apagó poco a poco. Dalton, que al principio mantenía la sonrisa triunfal, se sobresaltó apenas por un instante, lo suficiente para que algunos alumnos notaran la grieta en su seguridad. El profesor carraspeó, fingió desdén. «Lo que esto demuestra», dijo con tono cortante, «es que los mitos no sirven en la vida real», pero su voz carecía de la firmeza de antes. Dakota se levantó lentamente, con el café aún escurriendo por sus ropas. Tomó su cuaderno y lo sostuvo con calma, como si el líquido no importara. Luego regresó a su asiento y se sentó de nuevo, sin pronunciar otra palabra. Su gesto era el de alguien que se negaba a ser quebrado. El aula volvió a llenarse de ruido, pero el sonido era diferente. Sí, muchos todavía se reían, pero en el fondo de esas risas había una incomodidad creciente. Los teléfonos captaban todo: la humillación pública, la calma desafiante, el rostro de un maestro que por primera vez no parecía tan seguro de sí mismo. La campana sonó poco después. Dakota recogió sus cosas, empapadas, y salió con pasos firmes. No miró a nadie, no respondió a los susurros, no apartó la vista del pasillo que se abría delante de él. Los estudiantes lo siguieron con la mirada, algunos aún entre risas, otros con una inquietud que no sabían explicar. Esa tarde, en su casa, se duchó largo rato hasta que el olor a café desapareció de su piel. Luego, como cada noche, se dirigió al garaje. Se vendó las manos y comenzó a entrenar. Los golpes contra el saco resonaban con una cadencia más intensa que nunca. No eran golpes de rabia, sino de resistencia. Cada movimiento era un recordatorio de que la fuerza verdadera no estaba en devolver la ofensa, sino en no permitir que te arrancaran la dignidad. Mientras golpeaba, recordaba una frase de su padre: «El primero en perder la calma es el primero en perder la pelea». Esa idea lo mantenía erguido, y aunque la humillación lo había quemado por dentro más que el café en la piel, no había cedido, había soportado, había resistido. Lo que no sabía todavía era que aquel acto no se quedaría encerrado entre las cuatro paredes del aula. Los teléfonos habían capturado cada segundo, y para el lunes siguiente, el instituto entero tendría la escena en sus pantallas. Dalton había creído sellar su dominio con una humillación final, pero en realidad había encendido una chispa que pronto escaparía a su control. Dakota se acostó tarde, exhausto, con el cuerpo adolorido por el entrenamiento, pero con la mente clara. El tormento no había terminado, estaba apenas en su punto más alto. Y en lo profundo de su ser, una certeza lo acompañaba. El verdadero desenlace de aquella batalla aún estaba por llegar. El silencio que acompañó a Dakota cuando salió del aula empapado en café fue más elocuente que cualquier carcajada.
Aunque muchos alumnos habían reído al ver la escena, al grabarla y compartirla en secreto, ya comenzaban a sentir que algo en todo aquello no estaba bien. El rostro sereno del muchacho, su calma imperturbable incluso con el líquido escurriéndole por el cabello y la camisa, se había quedado grabado en todos. Dalton había intentado sellar su dominio con una humillación definitiva, pero sin darse cuenta, había traspasado un límite invisible. El lunes, al regresar a la escuela, Dakota percibió de inmediato el cambio. No era un cambio abierto, no había disculpas ni respeto manifiesto, pero las miradas eran diferentes. En los pasillos, grupos de estudiantes se reunían alrededor de las pantallas de sus teléfonos, viendo una y otra vez el video de la escena. Algunos se reían, otros lo observaban en silencio, con incomodidad creciente. El clip había circulado tan rápido que ya no pertenecía solo al salón de historia. Todo el instituto lo había visto, y el nombre de Dakota resonaba en conversaciones a las que él nunca se había unido. Dalton entró ese día al aula más erguido que nunca. Llevaba la sonrisa confiada de quien cree que ha ganado una partida. Saludó con voz firme, caminó con seguridad hasta su escritorio y dejó su taza de café a un lado, como si aquella imagen ya se hubiera convertido en su insignia. Los alumnos lo miraban expectantes, pero sus risas no sonaban igual que antes. Había un filo de duda en sus carcajadas, un retardo breve antes de unirse al coro. Dalton lo notó, aunque lo ignoró. Su orgullo no le permitía aceptar que la escena, compartida 1000 veces en los teléfonos, no lo mostraba como un vencedor, sino como un hombre pequeño que abusaba de su poder. Dakota, como cada día, se sentó en silencio, abrió su cuaderno y comenzó a escribir. No se detuvo en las miradas que lo examinaban. No escuchó los murmullos. Su calma seguía siendo la misma, pero esa calma ya no se percibía como debilidad. Algunos empezaban a entender que resistir sin estallar era una fuerza mucho más difícil de sostener que una rabieta. Su figura se había convertido en un enigma que incomodaba tanto como atraía. Los días siguientes se desarrollaron en esa misma tensión. Dalton seguía lanzando sus comentarios, pero su voz había perdido algo de su filo. Había momentos en que parecía esforzarse demasiado por arrancar la risa de los estudiantes, y en lugar de una ola de carcajadas, recibía apenas un murmullo inseguro. Los teléfonos ya no se levantaban con tanta prisa. Después del video del café, muchos temían registrar algo que pudiera volverse en contra del propio profesor, y Dalton por primera vez empezaba a percibir el vacío que dejaba la falta de aprobación inmediata. El jueves, mientras explicaba con voz engolada los errores de líderes históricos, la puerta del salón se abrió de golpe. El sonido fue tan inesperado que todos se giraron al unísono. Allí, en el marco, apareció una figura que ninguno de los presentes habría imaginado ver en carne y hueso. El hombre que había sido tema de tantas bromas, cuyo nombre había servido de munición para humillar al hijo, estaba ahora en persona frente a ellos. Chuck Norris cruzó el umbral con paso tranquilo, sin necesidad de decir nada. Su sola presencia llenó el aula de un silencio denso, casi reverencial. No vestía con ostentación. Llevaba una chaqueta sencilla sobre una camisa clara, unos vaqueros y botas gastadas. Pero en sus ojos había una firmeza que bastaba para que todos bajaran las miradas. Algunos alumnos dejaron caer sus teléfonos, incapaces de sostenerlos. Dalton, que hasta entonces se había mostrado invencible en su pequeño reino, palideció de inmediato. La sonrisa que siempre tenía lista se deshizo en sus labios y por primera vez se lo vio vulnerable. Los ojos de Chuck recorrieron la sala hasta posarse en su hijo. Dakota, sentado en su pupitre, levantó la mirada y se encontró con la de su padre. Entre ambos no hicieron falta palabras. En ese intercambio silencioso se transmitió todo lo que durante semanas había callado. El muchacho se levantó con serenidad, sin gestos dramáticos, y esperó. Dalton carraspeó buscando recomponerse. «Señor Norris», balbuceó, «no lo esperábamos. Esto es una clase privada». Chuck levantó una mano y el profesor se calló de inmediato. Ni siquiera había pronunciado una palabra, pero la autoridad en ese gesto era absoluta. Dio unos pasos hacia el interior del salón, sin prisa, como si cada paso marcara el ritmo de la respiración de los presentes. Se detuvo frente al escritorio y miró a Dalton con calma, sin rabia, sin necesidad de alzar la voz.
El profesor intentó sonreír, pero el temblor en sus labios lo traicionó. Solo eran bromas, dijo, y su voz sonó quebradiza. Nada serio. El muchacho lo entiende, ¿verdad? El silencio que siguió fue insoportable. Nadie rió, nadie asintió. Los alumnos, que antes se habían sentido parte del espectáculo, ahora se sentían cómplices avergonzados. Las palabras del profesor no encontraban eco. Finalmente Chuck habló. Su voz fue baja, pero cada sílaba retumbó con la fuerza de una sentencia. El respeto no es un juego. Humillar no es enseñar. Si cree que esto es educación, ya ha fracasado como maestro. El aula entera contuvo el aliento. Dalton bajó la mirada, incapaz de sostenerla. Los alumnos se removieron en sus asientos, incómodos, como si esas palabras los atravesaran también a ellos. Durante semanas habían reído, habían grabado, habían alentado la humillación, y ahora comprendían de golpe lo que habían hecho. Dakota avanzó hasta quedar al lado de su padre. No había ira en su rostro, ni satisfacción, solo la misma calma con la que había resistido cada ataque. Chuck apoyó una mano en su hombro, un gesto simple que transmitía apoyo y orgullo a la vez. Juntos se dirigieron hacia la puerta, dejando tras de sí un silencio tan profundo que nadie se atrevió a romper. Cuando la puerta se cerró, el salón entero permaneció inmóvil. Dalton seguía de pie junto a su escritorio, pálido, con los ojos clavados en el suelo. Buscó la complicidad de sus alumnos, pero encontró solo miradas esquivas. Ya no había risas que lo respaldaran. Ya no quedaba un coro dispuesto a aplaudir sus burlas. Había quedado solo en el mismo escenario que antes controlaba con facilidad. Y esa soledad lo envolvía como un castigo. En los pasillos, la noticia se propagó más rápido que cualquier rumor anterior. No solo porque Chuck Norris había estado allí en persona, sino porque la escena había cambiado por completo la percepción de todos. Dalton, que había sido el dueño del espectáculo, había quedado expuesto como un hombre mezquino frente a la figura serena del padre. Y Dakota, el muchacho silencioso, había salido del aula no como víctima, sino como ejemplo de dignidad. Esa tarde, al volver a casa, Dakota caminaba junto a su padre en un silencio distinto al de las últimas semanas. Ya no era un silencio pesado, lleno de palabras que no se atrevían a salir, sino un silencio compartido, lleno de comprensión. Ninguno de los dos necesitaba hablar para saber lo que significaba. Aquella jornada había marcado un punto de quiebre. Dalton había perdido algo que jamás podría recuperar: el poder de la burla. Y aunque aún intentara sostener su fachada en los días siguientes, ya no tendría nunca la misma autoridad. El equilibrio en la escuela había cambiado para siempre. El eco de las palabras de Chuck quedó suspendido en el aire mucho después de que él y Dakota abandonaran el aula. Los alumnos permanecieron en silencio, con los ojos clavados en el profesor que ya no se atrevía a levantar la mirada. Dalton trató de ordenar sus papeles con manos temblorosas, fingiendo una calma que no sentía. El salón entero lo observaba sin reconocer en él al hombre seguro que los había dirigido con sarcasmos y burlas. La máscara se había caído. Su poder, sostenido durante semanas en la complicidad de las risas, se había desvanecido en un instante, reducido a nada frente a la presencia serena del padre. En el pasillo, Dakota caminaba junto a Chuck con la misma firmeza de siempre, aunque por primera vez en mucho tiempo sentía que la carga sobre sus hombros se aligeraba. El contacto de la mano de su padre en su hombro había bastado para recordarle que nunca había estado solo, aunque el silencio que eligió lo hiciera parecer así. El murmullo de los estudiantes que se cruzaban con ellos se extinguía en cuanto reconocían al hombre que los acompañaba. El pasillo, normalmente ruidoso, parecía contener la respiración mientras ellos avanzaban hacia la salida. No intercambiaron palabras hasta llegar a las puertas de vidrio que daban al patio. Allí, bajo la luz fría de la mañana, Chuck se detuvo y miró a su hijo con una expresión que mezclaba orgullo, comprensión y una pizca de tristeza por lo que había debido soportar. «Lo cargaste más tiempo del que debías», dijo con voz baja. «Pero lo cargaste bien». Dakota bajó ligeramente la cabeza. No era un reproche, sino un reconocimiento. Sin embargo, en sus palabras estaba implícita la verdad. Había callado demasiado, había sufrido en silencio lo que pudo haber compartido. Y sin embargo,
Al hacerlo había demostrado una fortaleza que incluso él mismo desconocía. Salieron de la escuela sin mirar atrás. El frío del aire exterior fue como un bálsamo para Dakota. Respiró hondo, como si pudiera expulsar con ese aliento los restos de humillación acumulada. El olor persistente del café derramado, las risas crueles que habían marcado sus días. Sentía que algo se liberaba dentro de él, no porque el tormento hubiera desaparecido por completo, sino porque ya no lo cargaba solo. Dentro del aula, Dalton permaneció sentado mucho después de que los estudiantes se marcharan. Repasaba mentalmente justificaciones, intentaba convencerse de que había sido un malentendido, que solo eran bromas, que todos lo habían entendido así. Pero cada vez que cerraba los ojos veía la mirada de Chuck y escuchaba su voz firme. El respeto no es un juego, humillar no es enseñar. Esas frases, más duras que cualquier golpe, lo acompañarían mucho tiempo. Sabía que la imagen que los alumnos tenían de él había cambiado irremediablemente. Podría seguir entrando a ese salón, pero nunca volvería a dominarlo. A medida que avanzaban las horas de la tarde, la historia comenzó a propagarse por todo el instituto. Ya no se trataba solo del video del café, que había mostrado la crueldad de Dalton, sino de lo que todos habían presenciado en persona. El instante en que la autoridad del profesor se quebró frente a la calma de un padre y la dignidad de un hijo. En cada rincón se repetía el relato con matices distintos. Algunos se burlaban de Dalton abiertamente, otros preferían callar. Pero nadie podía negar lo evidente. El equilibrio había cambiado. Dakota lo percibió al día siguiente, cuando regresó a la escuela. Caminó por los pasillos con la misma serenidad de siempre, pero las miradas eran distintas. No lo miraban ya con burla, ni lo señalaban como antes. Algunos desviaban los ojos, avergonzados de haber participado en el coro de las risas. Otros le dedicaban una leve inclinación de cabeza, un reconocimiento tácito de la fortaleza con la que había resistido. Incluso aquellos que habían sido más crueles en sus bromas mantenían la distancia, sin atreverse a repetirlas. El silencio que lo acompañaba ahora no era de burla, sino de respeto. En el aula, Dalton entró con la misma carpeta de siempre bajo el brazo, pero su paso era más lento, y su voz carecía de la firmeza que lo había caracterizado. Cuando se atrevió a lanzar un comentario mordaz, el eco se perdió en el vacío. Los alumnos no rieron. Algunos lo miraron con indiferencia, otros con frialdad, y él comprendió que su poder se había esfumado. Las risas que lo habían sostenido ya no estaban de su lado. Había intentado edificar su autoridad sobre la humillación de otro, y cuando ese cimiento se derrumbó, quedó solo. Dakota se mantuvo en silencio, como siempre, pero esta vez no era un silencio cargado de sufrimiento. Era un silencio fuerte, lleno de una presencia que nadie podía ignorar. Había soportado lo insoportable y había salido adelante sin gritar, sin golpear, sin rebajarse. Y eso, aunque nunca lo proclamara en voz alta, era una victoria que todos reconocían. Al final de la semana, mientras caminaba por el patio rumbo a la salida, un alumno más joven se le acercó con paso vacilante. Llevaba los libros apretados contra el pecho y hablaba en un susurro. Solo quería decirte, lo que hiciste me ayudó. Yo también me reía, porque tenía miedo de que se burlaran de mí. Pero ahora sé que no tengo que hacerlo. Dakota lo miró con serenidad y asintió. No necesitaba palabras para responder. El chico se marchó erguido, con un aire distinto, como si aquel simple gesto le hubiera dado valor. Esa misma tarde, en casa, Dakota volvió a entrenar en el garaje. El saco pesado oscilaba con cada golpe, pero ya no era el mismo entrenamiento de semanas anteriores. Sus movimientos no eran un desahogo desesperado, sino la cadencia controlada de alguien que ha recuperado el equilibrio. Cada golpe llevaba la calma de quien sabe que ha resistido lo peor y se mantiene en pie. Cuando terminó, respiraba profundamente. El sudor le corría por la frente, pero en su interior había una paz que no había sentido en mucho tiempo. Chuck lo observaba desde la puerta, con los brazos cruzados. Esperó a que terminara y entonces habló con esa voz serena que nunca necesitaba imponerse. Lo hiciste bien, hijo. No porque pelearas, sino porque supiste cuándo no hacerlo. Dakota esbozó una leve sonrisa, una rareza en él, y respondió, aprendí del mejor.
Su padre se acercó, le apoyó la mano en el hombro y añadió, «El mundo siempre tendrá hombres como Dalton, pero también necesita hombres que puedan enfrentarlos sin convertirse en ellos. Esa es tu verdadera fuerza». Las palabras se grabaron en su memoria con la claridad de una enseñanza que lo acompañaría siempre. Entendió entonces que su silencio no había sido vacío, que su resistencia no había sido pasividad. Había sido una elección consciente, un camino difícil que lo había transformado. El instituto también lo entendió. En adelante, las bromas se apagaron, las risas a su costa desaparecieron, y en su lugar quedó un respeto callado que no necesitaba manifestarse con palabras. Dakota caminaba por los pasillos con la misma calma de siempre, pero ahora esa calma era reconocida como lo que realmente era: fortaleza. El reinado de la humillación había terminado. En su lugar había nacido una lección más poderosa, una que resonaría en todos los que fueron testigos. El respeto no se impone con burlas ni con violencia. Se gana con dignidad, paciencia y la valentía de mantenerse íntegro, incluso en medio de la tormenta. Dakota había demostrado que a veces el silencio habla más fuerte que cualquier grito, y que la verdadera victoria no consiste en destruir al otro, sino en no dejarse destruir. Y mientras la tarde caía sobre la casa, él y su padre permanecían juntos en el garaje, envueltos en una complicidad tranquila. Ninguno necesitaba decir nada más. El mundo alrededor seguía su curso, pero ellos sabían que algo había cambiado para siempre. Dakota había resistido, había aprendido y había crecido. Y aunque la voz de Dalton pudiera seguir sonando en los pasillos durante un tiempo, ya no tenía el poder de antes. El respeto, una vez mostrado, podía transformar todo. No te detengas aquí. Suscríbete ahora mismo para no perderte las próximas historias. Mira nuestros otros videos con giros sorprendentes y comparte este con tus amigos para que ellos también conozcan lo que realmente pasó.